Bendiciones, muy buenos días. Desde el Ministerio Cristo Viene, les saluda el pastor José Luis. Y en esta mañana me gustaría poder reflexionar contigo en la palabra. Vamos a estar refiriéndonos al capítulo 1 del libro de Génesis. Y vamos a estar hablando bajo el título de Dios de propósitos. Y yo leyendo pues en la escritura, y quiero leer con usted todo lo que Génesis capítulo 1 nos dice. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas la llamó mares. Y vio Dios que eso era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y ahí seguimos, sigue diciendo: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Noten cómo la palabra nos está enseñando que todo lo que Dios creó, lo creó con un propósito. Nada de lo creado se puede salir del propósito, del diseño. Dice que cada semilla, cada género, Dios según por lo cual fue creado. La semilla que había en esa naturaleza insertada según el género daba el fruto para el cual era llamado o asignado. Cada uno, los mares cumplen su función, las plantas cumplen su función, y todo bajo la tierra, bajo el cielo, cumplen su función. Lo cual nos lleva a reflexionar y a darnos cuenta que Dios es un Dios de propósitos. Dios todo lo que hizo, todo lo que provocó que fuese el resultado de la creación, fue con un propósito. Y así como toda la expansión de la tierra, los árboles, las semillas, todo tiene una función. Así tú y yo tenemos una función, un propósito, un diseño. Todo ser humano debe conocer el propósito para el cual fue creado. De hecho, hay muchos interrogantes que la gente tiene día a día, incluso dentro de la misma filosofía se han intentado encontrar respuestas a estas preguntas. ¿Quién soy? Es una pregunta de identidad. Y cuando uno le pregunta a alguien quién es, la persona por lo general suele decir su nombre, cuando en realidad su nombre solamente me está hablando de la manera como le reconocen, como fue registrado, como sus padres le llamaron, pero nunca verdaderamente quién es. Y otra pregunta es: ¿de dónde vengo? Es una pregunta de origen. ¿Cuál es el origen? Y es la pregunta que se han hecho muchos a lo largo de la historia. Hay debates: venimos del mono, de una célula, del mar, del Big Bang, una gran explosión atómica empezó a crear a través de los átomos, a generar vida, y bueno, una serie de cosas que la gente siempre se pregunta: ¿cuál es mi origen? Y la palabra aquí en Génesis nos dice que en el principio hay un principio para todo, y todo inicio comienza en Dios. Fuera de Dios nada tiene resultado, fuera de Dios nada puede producir vida. Y dice que Dios creó los cielos y la tierra. Nos dice en el principio, nos está hablando de tiempo. Nos dice que los cielos nos está hablando de espacio. Nos dice que la tierra nos está hablando de materia. Dios es el creador del tiempo, del espacio y de la materia. Dios es el creador del ayer, del hoy y del mañana, del tiempo.
Él es el creador del espacio, de la altitud, de la longitud, de la latitud. Dios es el creador de la tierra, de lo material. Dios es el creador de lo visible y lo invisible. Todo lo visible proviene de lo invisible, pero todo ha sido diseñado con un propósito. Y luego hay otra pregunta que mucha gente se hace: ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es la función para lo cual estoy en esta tierra, en esta nación? ¿Por qué he nacido en esta temporada? ¿Por qué he nacido en este tiempo? Muchos se lo preguntan, otros simplemente viven por vivir. Y esa es la pregunta que tiene que ver con el tema, ¿por qué estoy aquí? Es una pregunta que tiene que ver con propósito. Y otra de las preguntas es: ¿hacia dónde voy? Esa pregunta me está hablando de destino. Pero yo no puedo conocer mi destino si no conozco mi propósito. Para poder saber hacia dónde voy, tengo que saber quién soy, para qué estoy aquí, con qué propósito he sido creado, diseñado, cuál es la asignación que Dios ha dado a mi vida, para poder entonces caminar en ese destino, en ese propósito. Conocer quién soy es muy importante. Esas son preguntas cruciales para la felicidad real y auténtica de una persona. Y el único que puede solucionarte estas respuestas o darte respuesta a todas estas preguntas es aquel que dice en Génesis 1 que lo creó todo en el principio. Aquel te creó con una identidad, sin importar la situación adversa por la cual hayas venido a esta tierra. Sin importar las situaciones que estés viviendo, porque todos, absolutamente todos, pasamos por dificultades, por desiertos, por procesos. Las personas que desconocen su propósito a menudo no se entienden ni se aceptan a sí mismas. Hay un rechazo. Hay personas que se sienten rechazadas por toda la sociedad, por los lugares donde van, por la iglesia, independientemente de la doctrina, de la nación, de la lengua, de la cultura, del color de piel. Siempre sienten un rechazo. Pero en realidad una persona, si no se acepta a sí misma, si no sabe hacia dónde va, no conoce su destino, no conoce su identidad, no conoce su propósito, difícilmente va a provocar que alguien más le acepte. Primero debe empezar la aceptación a mí mismo. Por lo que terminan compitiendo con quienes le rodean. Hay personas que miden su capacidad compitiendo con los demás. Hay personas que simplemente en la vida están intentando competir, demostrarle a los demás sus capacidades, querer mostrarle a los demás que son mejores que ellos. Cuando en realidad yo tengo que cada día intentar mejorar por mí mismo y no por agradarle a más nadie. Terminan compitiendo, intentan imitar la apariencia de otra persona porque no saben quiénes son. Usted no ve nunca en ningún lugar algo de lo que he mencionado en la creación queriendo tomar la identidad de otro. Usted no ve a un árbol de peras intentando producir piñas. Usted no ve un manzano queriendo tener limones. Porque la identidad, el diseño para lo cual fue creado según su género era dar manzanas y el limón dar limones. Dios lo creó con un propósito y todo lo creado camina en el diseño, en el propósito para lo cual fue creado desde el principio. Pero hoy vemos que el hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, con la identidad pervertida por Satanás por medio del pecado, ha perdido el rumbo, la dirección y el sentido hacia dónde va. Las personas intentan cada día parecerse en alguien más. Buscarán ocupar el lugar que le pertenece a otro. Intentarán robar las bendiciones que se han derramado sobre otros. Y dicha competencia surge ¿de qué? De la falta de identidad, de ignorar el hecho de que cada individuo tiene un propósito distinto en la vida. Quienes no conocen su propósito siempre vivirán inseguros. Hay personas que compiten, y hablo en el término de iglesias, pastores que compiten con pastores por tener las iglesias más grandes, pero en realidad no es por llegar al propósito, al destino y a la meta que Dios estableció para su vida, sino simplemente para complacer su propio ego, para poder medirse con los demás.
Y ahí está hablando de una falta de identidad, de una baja autoestima. Yo no puedo forzar, dice la palabra. ¿Quién puede añadir un codo a su estatura? Para aquello para lo cual fui diseñado, el propósito para el cual Dios me llamó, me creó, me envió, me dio una dirección, me hizo nacer en este tiempo, se va a cumplir en Dios. Por mucho que yo intente forzarlo, no voy a ir más allá de lo que Dios estableció para mi vida. Aún todo lo creado respeta los límites que Dios puso. Usted no ve al mar queriendo sobrepasar sus límites. Incluso cuando tú estás en algunos lugares donde se unen los mares, usted puede ver la diferencia de colores. Hace poco pude tener esa experiencia. Estando en el Caribe veía cómo el océano se unía con el mar Caribe. Pero había esa franja que dividía y se podían notar los colores. Porque aún ellos no se mezclan, porque entienden el propósito y el diseño para el cual fueron creados. Y déjame decirte algo, Dios tiene un propósito para todos y para todo lo que Él ha creado. Así que usted tiene que empezar hoy a definir, a contestar estos interrogantes. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu identidad? ¿De dónde vienes? ¿Vienes de Dios? Él te ha creado. Ese es tu origen. ¿Para qué estás aquí? Para cumplir un propósito eterno establecido por Dios. ¿Y hacia dónde vas? Hacia el destino creado y diseñado por Dios. La intención original o la razón por la cual algo fue creado. En el caso de los seres humanos, nuestro propósito es la intención original de Dios, la determinación y el deseo que Dios tuvo cuando nos dio vida, cuando habló acerca de la creación, de nuestra creación. Él nos está asignando la mayordomía de la tierra, pero hoy los hombres se creen dueños de la tierra, hoy los hombres determinan sobre las tierras. Cuando el Señor le dijo al hombre que se enseñoreara y fuese mayordomo, no dueño. Pero al no tener la identidad clara de quién es el dueño de todo lo creado, la gente vive compitiendo por cada día atesorar cosas que nunca se llevará de este mundo. Por mucho que te esfuerces en la tierra, absolutamente nada podrás sacar de ella el día que tengas que partir. Así que al contrario de lo que muchas personas piensan, la vida comenzó en el cielo y terminará en el cielo. Fue en el cielo donde Dios desató una palabra sobre todo lo creado. No fue la tierra primero y luego el cielo fue primero. Y todo lo que hay por encima del cielo, del primero, segundo y tercer cielo, porque el universo entero, dice la Escritura, no puede contener al Creador de todo. Dios nos diseñó con propósitos celestiales. Dios le dijo al profeta Jeremías, y escuche esta palabra que le dijo: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes de que naciera, Jeremías tenía un propósito. Antes de que fuese puesto en el vientre de su madre, Jeremías tenía un destino. Jeremías tenía una identidad. Te di como profeta a las naciones. Por lo cual me enseña que aún desde el momento en que fuiste concebido, Dios ya tenía un propósito para tu vida. Y el enemigo te ha robado el destino, el diseño. El enemigo te ha robado la identidad. El enemigo ha usurpado ese lugar que te corresponde como hechura de Dios a imagen y semejanza de Él, para que enseñorees y administres la tierra. Cuán importante es tener clara nuestra identidad, nuestro propósito y nuestro destino. El Señor sigue hablando en Génesis cómo fue produciendo animales y seres vivientes sobre la tierra, sobre los aires y sobre los mares. Y vemos cada uno de ellos cómo respeta el propósito para el cual fueron diseñados. No vemos nunca a nada de lo creado, excepto al hombre, queriendo ser algo diferente para lo cual fue creado. El hecho de que yo quiera
No aceptar leyes establecidas desde los comienzos de la creación no quiere decir que esas leyes vayan a dejar de existir o vayan a dejar de ser. Deja de querer parecerte a otros, deja de querer tener la identidad de otros, deja de querer competir con los sueños y metas de otros y busca cuál es el propósito, el diseño que Dios te dio, el plan perfecto que Dios diseñó para tu vida. Él creó un plan para tu vida. Y el plan de Dios no era la separación, el plan de Dios no era el alcohol, el plan de Dios no eran las drogas, el plan de Dios no era el abuso sexual. El plan de Dios ni el propósito de Dios es que tú experimentes, como he escuchado decir a muchas personas, que tú pases por el alcoholismo, que tú pases por las drogas, que tú pases para que tengas un nivel de autoridad. Esa es una mentira del diablo. Eso es una mentira de Satanás. Ese no es el diseño ni el plan de Dios. Dios no necesita llevarte a un lugar de condenación y de muerte para que luego tengas una experiencia y una autoridad. Dios te creó con un propósito santo. Dios te creó con un diseño especial. Esa es mi oración en esta mañana. Que tú vuelvas a recobrar la identidad. Que vuelvas a recibir la respuesta de parte del cielo de quién tú eres, de hacia dónde vas, de para qué estás aquí, de cuál es el destino que Dios tiene para tu vida, el propósito que Dios diseñó. Padre, y en el nombre de Jesús de Nazaret yo hablo que el propósito para el cual cada uno de los que están oyendo este mensaje fueron creados, Señor, tú se lo revelas, por cuanto ellos te buscan y buscan la identidad en ti. Tú no eres lo que posees. Tú no eres lo que otros dicen que eres. Tú no eres por el hecho de haber nacido en una nación o en otra. Jesús no se basó en eso para provocar todo lo que provocó en el tiempo que Él estuvo sobre la tierra. Muchos decían, puede salir algo bueno de Belén, puede salir algo bueno de Nazaret. Algo bueno puede salir de allí, y menospreciaban a Jesús por ser el hijo del carpintero, por vivir en un pueblo pequeño, en una ciudad pequeña. ¿Qué podría salir de allí? Pero tenía clara su identidad, Hijo del Altísimo, con un propósito sobre sus hombros, traer libertad sobre todo el cautivo, ir a la cruz del Calvario, derramar su sangre. Era un propósito marcado por el dolor, por el sufrimiento, pero nunca abandonó el destino de la cruz. Fue hasta el final, dice la palabra, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y el Padre se glorificó en él. Y es lo que tú tienes que hacer, conocer tu destino, conocer tu propósito, conocer tu llamado, enfocarte en ello, no dejarlo aún cuando la gente hable, cuando la gente murmure, cuando la gente no tiene vida, necesita la vida de otro para poder subsistir. Pero si tú tienes una identidad, avanza, corre tras de ese diseño que Dios te dio. En el nombre de Jesús. Esa es mi invitación en esta hora. Que tengas claro para qué te llamó Dios, para qué te creó Dios, cuál es el propósito de Dios en esta nación, en tu vida, ahí donde tú vives, en el barrio donde tú estás, en la empresa donde te encuentras en este momento. Dios te llevó a ese lugar con un propósito. Dile, Señor, revélame primero mi identidad. Soy hijo de Dios. Glorificado, santificado, perdonado, justificado, salvo por gracia. Gracias a Jesús de Nazaret. Esa es mi identidad. Coheredero del reino, insertado en el olivo, rey y sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ese soy yo y ese eres tú. Linaje escogido por Dios. Ese eres tú. Hijo del creador y diseñador de los cielos y de la tierra, del dueño del oro y de la plata. Ahora, Señor, sabiendo quién soy en ti, camino en esa dirección hacia mi destino y hacia mi propósito. Que Dios te bendiga y que Dios te guíe en ese caminar día a día. Dios no ha terminado contigo. Levántate y anda, que largo camino te espera. Dios te bendiga.